Ahora, vamos primero que nada al archivo main. No sé si se lee el archivo main, gente. Se lee, profe, se lee. Ok, gracias. Bueno, tengo todos los import. Hay algunos nuevos, otros viejos. El primero, que no llegamos a ver la clase pasada, es app mount barra static, ¿sí? Este realmente puede ser cualquier URL, pero ¿qué hace esto? Apunta una URL hacia una carpeta. Acá en este caso al directorio static, ¿sí? Dejé así por costumbre, podemos llamarle también de otra forma. ¿Por qué le llamamos static? Porque dentro de la carpeta static, acá al costado, si se fijan, tengo una carpeta, un directorio estático, donde tengo mis imágenes, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se pide un recurso, por ejemplo acá en index, cuando se pide payaso PNG, lo que se pide es una URL, ¿sí? La dirección barra static barra payaso. O si quieren hacer barra imágenes, barra recursos, barra imagen, eso ya depende del orden que ustedes le quieran dar a su sitio. Acuérdense que, por favor, que no es muy recomendable tirar todo dentro de una sola carpeta. Tener un bodoque de archivos dentro de un solo directorio. Por ahí, a nivel funcional, no nos hace mucho problema, pero a nivel de organización, mantenimiento, actualizaciones, es un desastre después. No sé dónde están las cosas, no sé qué pasó, si el archivo ya está ahí, no está ahí. Entonces es mejor crear carpetas para cada caso. Pero de igual manera, haya una carpetas, las imágenes se piden por URLs. Esas URLs tienen que apuntar a algún lado. ¿Sí? Entonces, por medio de esto, nosotros le decimos que cuando se pida la URL de static payaso, ¿sí? Él va a tomar desde nuestro... Ay, ahí, perdón. Desde nuestro main, la ruta static va a estar direccionada a la carpeta static, ¿sí? Eso nos sirve para apuntar cualquier tipo de recurso. ¿A qué me refiero a cualquier tipo de recurso? Pueden ser CSS, JS, imágenes, básicamente cualquier cosa que querramos servir que no sea un template propiamente dicho. Ahora, siguiente punto, acá está fuera de orden, pero el de Jinja llegamos a ver ya. Jinja es para manejar templates. Básicamente acá le decimos que los templates de Jinja están en el directorio templates. Es otra forma también de direccionar. Entonces, cuando se quiere hacer un return del tipo template response, ¿sí? Él va a saber en qué carpeta o en qué ubicación buscar esos templates, ¿sí? Y de vuelta, esto, ¿cómo se dice? Obedece a la parte de orden, ¿sí? Entonces, dentro de la carpeta templates tenemos index, otros, resultado HTML y necesitamos esta línea para configurar esas rutas. Ahora, voy a ir a... Hello, Edu. No se escuchó nada. Buenas, ¿qué tal? Ahí sí. Estábamos viendo nuevas estructuras dentro del sitio, básicamente cómo organizar el contenido, cómo organizar los recursos. Te doy una revisión rápida, ¿sí? Tenemos la línea 12, a ver, un ratito. No, me ya que declaré otro lado. ¿O a qué te referís, Camila? El 11 es el comentario, 12. Acá yo tengo tres, te estoy declarando tres cosas. Uno, recursos del tipo estático. Estos recursos van a ser invocados por páginas, por ejemplo, por un archivo HTML que va a pedir un archivo CSS. Entonces, cuando se llame a la ruta que está embedida, por así decirlo, que está incluida dentro del HTML y que pide un CSS o que pide una imagen. ¿Sí, Adrián? Acá Brian dice si no puede grabar la clase para ver más tarde. Richard, No, disculpa. no tengo más la opción de grabar. No sé por qué desapareció de Meet. Antes tenía acá directo. No, falta la versión de paga. Adri, yo lo ¿Eh? estoy, Esta es la versión de paga. Adri, Este es...
Quería decir nomás, Adri, que yo estoy grabando la clase, pues. Ah, espectacular, Nico. Bueno, Solucionado. después pasa en el grupo, Nico, en el grupo de programación, Claro. por favor. Eh, Ahí está Natalia, un ratito. Esta es la versión de pago, Adrián, por eso es lo que me extraña que haya desaparecido la opción de grabar. No sé si hay una versión más premium todavía o algo así, o cómo el tema. Porque este es el corporativo con almacenamiento ilimitado. Pero va y viene. Bueno, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Ahora, recapitulo rápidamente. Tengo acá, esta es la página de ejemplo que hice así rápido, rápido. Tenemos una calculadora, ¿sí? Podemos cargar los números, elegir la operación y ejecutar la operación. Acá fíjense la URL es la barra, no hay nada, ¿sí? Entonces es la dirección raíz. La barra no se ve porque no hay nada a continuación, pero se asume como barra la URL acá. Si llamo a calcular, termino en barra calcular justamente, donde me muestra el resultado, los números, la operación, y me da la opción de volver al formulario, que vuelve a la raíz. En la raíz, acá en la página de index, tengo una imagen de un payaso. Viendo el código fuente de esta página, el index, yo tengo acá una URL que apunta a barra static barra payaso PNG. Como FastAPI resuelve peticiones en base a rutas, si es un API, él tiene que hacer algún tipo de relacionamiento entre una URL y un recurso, ¿sí? En este caso, ese relacionamiento estamos haciendo acá en el app mount. Sí, app se refiere a mi instancia de FastAPI en este caso, ¿sí? Entonces sobre la API que estoy creando, que estoy ejecutando, yo voy a hacer un mount, voy a montar una ruta. Es algo similar, podríamos entenderle algo así como el mount de Linux. No sé si alguna vez hicieron para montar extensiones, carpetas, discos. Pero básicamente le estoy diciendo que la barra static, va a estar relacionada a la carpeta o al directorio static que tengo acá al costado. Dentro de static tengo dos imágenes, la del payaso y la de Batman, que estoy usando para ejemplo, ¿sí? Para mostrar dentro de las diferentes páginas que creé. Ahora, acá estoy definiendo templates, que en cierta manera son un poquito distintos, porque estos se valen de Jinja para mostrarse. Jinja justamente es el que nos permite usar templates con FastAPI, ¿sí? Y nos da un tipo de respuesta que es devolver un template y anexar datos a ese template. Entonces, el return es del tipo templates y él se basa ahí para tomar la ruta de dónde buscar y acá le decimos qué template tomar. Entonces le estoy diciendo que de templates, que es del mismo nombre acá el directorio de templates, tome resultado HTML. Son similares en concepto, solo que uno se usa en cierta forma, así hablando mal y rápido, para lo que está dentro de las páginas y el otro para las páginas enteras. ¿Sí? No sé si esa era tu duda, Camila. Se me fue el chat. Ah, entonces, templates para las páginas enteras y el app mount de las rutas. Puede haber varios mount acá. Podemos tener diferentes carpetas para diferentes cosas, que de hecho sería lo ideal. Una para las imágenes, otra para las librerías JS, otra para los estilos CSS. Pero eso ya obedeciendo al contexto de orden, ¿sí? O sea, que sea ordenado. Pero básicamente esto es para que sirva a los templates que tenemos, ¿sí? Así como les digo, hablando mal y rápido. Acá voy a definir páginas enteras. Acá voy a definir los complementos que son llamados desde esas páginas después. ¿Para qué? Para que cuando la página index se cargue y pida un recurso al servidor, el servidor pueda mapear ese recurso a las carpetas que tenemos. Ahora, este que quedó en el medio, acá debería haber quedado uno más abajo, es el tercer punto que quiero tocar, es cómo incluir rutas. Acá nosotros tenemos rutas definidas. La raíz, que como les decía, es la barra. ¿Sí? La barra no se ve nada más porque sería ya inútil, no continúa nada. La barra es un separador y si no hay nada de qué separar, ¿para qué mostrar?
pero se asume que la raíz es la barra. Definimos una función, ¿sí? Inicio. Async es para que el servidor sepa que es una función asíncrona. ¿Qué es una función asíncrona? Una función que puede tardar en responder. Acá obviamente no hay casi retardo, es inexistente prácticamente. ¿Por qué? Porque lo que hace es recibir el pedido, tomar un template y devolverme. Es básicamente síncrono el, el caso. Pero hay funciones que pueden tardar mucho en hacer algo o que pueden esperar a que pase algo para responder, ¿sí? En ese caso, en ese contexto, definimos la función como asíncrona para que el servidor sepa que no tiene que esperar, que puede tardar, que va a estar ahí haciendo algo algún tiempo, puede ser 0, 10, 15, 100, y después va a retornar. Entonces él no bloquea el hilo principal. Para eso definimos como asíncrona, ¿sí? Y request es el cuerpo de la petición que recibimos del navegador. Los requests que se envían al navegador, ya sea por GET y por POST, si recuerdan las diferencias, ¿sí? Son los que tienen los datos, tienen básicamente el contexto del pedido. Si nos están pasando parámetros, si nos está pasando una sesión, quién fue el que nos envió. Muchas de esas cosas se manejan de manera, eh, vamos a decirlo, oculta para nosotros. ¿Por qué? Porque se hace ya a nivel de navegador, a nivel de servidor, ¿sí? Nosotros ya nos limitamos a leer los datos que recibimos, ¿sí? No tenemos que hacer mucho trabajo en ese punto, ¿sí? Pero acá en la raíz yo no leo básicamente nada. Lo que hago es pedirle el request porque es algo así como un estándar, es un parámetro requerido, pero lo único que hago es retornar el template que leo, que es index, y pasarle el request que recibí para que él tenga un hilo. Ahora, cuando recibo calcular por el método post, recuerden que el método post no modifica la URL, yo llamo a la función calcular, ¿sí? Acá tomo el request, veo quién es, de dónde viene, y de ese pedido tomo los números, tomo los valores, tomo número 1, ¿sí? Este es el nombre de la variable que tiene que tener dentro de mi index, tiene que ser num1 esto, ¿sí? Le digo que va a ser el tipo flotante y form y los 3 puntos indican que es un valor requerido, que tiene que estar ahí, que no puedo no recibirlo, ¿sí? Eso ya es para manejo de errores y demás cosas. Pero está indicando esto que está indicando que es obligatorio. Leo num2 y leo la operación. Fíjense que num1 y num2 tomo como flotantes y operación tomo como string, ¿sí? Operación dentro de mi index se refiere a mi radio button. Fíjense que tengo varios radio buttons, ¿sí? Esto capaz que ya hicieron, pero recapitulo así un poquito más rápido. Los 4 tienen el mismo nombre, ¿sí? Esto hace, uno, que se agrupen en un solo bloque, por así decirlo. Es decir, yo no puedo marcar más de uno. Si marco suma y después marco multiplicación, se desmarca. ¿Por qué? Porque están compartiendo la identidad. Ellos son todos OP. Eso significa que voy a pasar el valor del que esté marcado. Ahí se va a diferenciar, porque si se fijan, todos tienen values diferentes. Suma, resta, multiplicación y división. SRMD. ¿Sí? Están marcados como requeridos, lo que significa que si no marco, no sé si voy a poder desmarcar, pero voy a recargar la página. Voy a volver al... Ahí está. Si yo no marco alguno de estos, me va a indicar que tengo que ingresar porque están marcados como requeridos. Entonces me da una notificación, ¿sí? Ahora, volviendo acá al punto, tenemos las rutas, entonces, perdón, me desvío un poquito. Tenemos la ruta de barra, la ruta de calcular. En la ruta de calcular leemos los parámetros, ¿sí? Tenemos que igualar los nombres a los que pasa el formulario. Y ya después, lógica estándar. Definimos resultado, hacemos un elif, ta, 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 ta. En el de multiplicación vemos que no sea 0, porque división por 0 es un error. Y devolvemos el template pasándole también los parámetros, ¿sí? Para que él tenga los valores para poblar este template de resultado HTML. Resultado HTML, fíjense que acá tiene número 1, número 2, opción, resultado. Y tenemos referencia a otro sitio. A esto es lo que quería llegar. Esta ruta barra otros barra varios
Si nos fijamos acá en nuestro archivo principal, no está definida. Yo tengo la raíz y tengo barra calcular, pero no tengo barra otros, barra varios, no tengo ninguno de eso. Bueno, acá tengo barra otros. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo otro archivo de rutas. ¿Por qué necesito otro archivo de rutas? Lo mismo de todos los puntos que expresé hoy, orden. ¿Sí? Si no tengo organizado el proyecto, después se me va a complicar mucho. Un sitio pequeño puede tener 10, 12 URLs internas, entonces por ahí, con definir todas las rutas dentro de main, ya está. Puedo definir barra, calcular, otros resultados. Puedo tener todo acá en un archivo. Pero imagínense que tenga 20, 30, 40, 50 URLs. Ya se va a complicar el archivo, se va a volver extremadamente largo. Y más si le sumamos a la lógica interna que tiene que tener cada uno de los métodos. Algunos pueden ser como la raíz, acá que son 2 renglones fuera del llamado, que hace 3. Pero calcular, si se fijan, ya tiene ya unos 14 más o menos, ¿sí? Haciendo un cálculo rápido. Y con 10 serían 140, ya tomando como referencia esto, pudiendo ser muchos más. Entonces, nos da a nosotros FastAPI la posibilidad de importar de otros puntos, ¿sí? En este caso de la carpeta routers, creé una carpeta routers y creé otro archivo Python que se llama otras rutas. Yo podría tener varios de estos y hacer varios import acá adentro. A las rutas que están definidas en otras rutas, yo le agrego ya el prefijo barra otros. ¿Para qué? Para que las rutas automáticamente sean barra otros y después lo que está definido en otras rutas. Entonces, de esta manera yo puedo hacer más modular, por así decirlo, el sitio. Si tengo una parte contable, puede ser todo barra contabilidad. Si tengo una parte de ventas, puede ser todo barra ventas. Puedo crear otra de barra general, barra público, o sea, de acuerdo a como ustedes quieran segmentar o fraccionar el sitio. ¿Sí? Pueden ser sitios seguros, no seguros. Eso ya depende de cómo quieran partir el proyecto en sí. Lo importante es que el proyecto se parta en segmentos. Como les digo, por tema de orden. Es mejor manejar unos cuantos archivos con unas cuantas cientos de líneas que un archivo con unas cuantas miles de líneas. Obviamente tampoco es bueno abusar y tener 50 archivos de rutas con 2 o 3 rutas cada uno. Entonces es importante buscar el punto de equilibrio, por así decirlo, entre la cantidad de archivos, la cantidad de archivos, la cantidad de rutas por archivo, ¿sí? Y la significancia de esas rutas, ¿sí? Obviamente, ¿a qué me refiero con la significancia? El criterio para agruparles, porque obviamente si empiezo a mezclar rutas que no tienen nada que ver en archivos que no tienen nada que ver, me va a ser más confuso el sitio, me va a ser más difícil el proyecto después mantener, realizar, modificar. Pero en cambio, si las rutas están bien organizadas en archivos, esos archivos tienen nombres significativos y criterios de agrupación significativos, es mucho más fácil después que mi proyecto vaya a buen puerto, ¿sí? Que uno sepa, acá barra rutas, barra contabilidad, quiere decir probablemente que las rutas de contabilidad están acá. El de público, esto probablemente sean todas las páginas que no necesitan ningún tipo de login o ningún tipo de acceso. Entonces, al incluir yo dentro de mi raíz, porque acuérdense que lo que nosotros levantamos con Ubicorn es justamente esto, yo puedo incluir rutas adicionales definidas en archivos extra. Entonces, otras rutas, acá define una instancia propia, ¿sí? Le llamé router por relación al nombre nada más, pero le pueden llamar como quiera, ¿sí? Fíjense que acá volví a declarar Jinja. ¿Por qué? Porque justamente agregué 2 ejemplos. Uno en el que hacemos un retorno simple, por así decirlo, y otro en el que, ¿sí? Mostramos ya con templates para hacer un return templates. Entonces, otras rutas tienen que saber también cómo manejar los templates, por lo que definimos el directorio de Jinja. Esto también nos da la posibilidad de segmentar los templates, tener un poquito mejor estructurados si el sitio es muy grande y no queremos tener todo en un solo contenedor, ¿sí? Pero básicamente acá los templates, la respuesta de templates y la respuesta sin templates.
¿sí? Fíjense que acá también estoy montando, ¿sí?, la ruta estática para asegurarme de que no haya ningún inconveniente. Esto varió un poquito o por ahí es un error que me da, pero a veces estoy casi seguro o por ahí también estoy ya un poquito senil, pero si no recuerdo mal, sin definir la ruta en cada archivo me tomaba bien a veces, pero para asegurar nomás volví a definir acá, ¿sí? Entonces, el caso de la obligatoriedad de esta línea no les quiero mentir, ¿sí? Pero básicamente definimos la ruta de recursos y definimos la ruta de templates nuevamente. Y definimos ruta varios y otros varios. Lo que tenemos que atender es que si yo voy a barra varios, no me va a encontrar. ¿Por qué no me encuentra si yo tengo una ruta definida acá, que es barra varios? Porque desde la raíz nosotros le decimos que esas rutas que están en el otro archivo tienen un prefijo establecido. Entonces su ruta no es barra varios, es barra otros, barra varios. Porque la URL puede tener varios niveles de jerarquía. Es decir, puedo estructurar también las URLs para que reflejen, por así decirlo, la estructura de los archivos que tengo como templates o una estructura de división del sitio por algún tipo de criterio de público, no público, área, marketing, contabilidad o por ahí, tomando como ejemplo la universidad, por ahí queremos que se segmente en las diferentes facultades, CIT, salud, derecho, entonces puedo crear prefijos para esas rutas. Esto me ayuda a que sea un poquito más ordenado y un poquito más corto también acá el concepto de la ruta, porque no tengo que ponerle barra otros, barra varios, barra otros varios. O tomando el ejemplo de la facultad, no tengo que ponerle CIT barra varios, CIT barra otros, derecho barra varios. Sencillamente es barra tal cosa y desde el punto de montado, del punto de inclusión, ya definimos ese prefijo. Entonces ya tengo acá barra otros, ¿sí? Y como les digo, eso ya ayuda a hacer más simple la gestión de las rutas. Acá si le ponemos otros, barra, varios, ahí me dice cosas varias. No se nota porque este es el ejemplo sin el template, ¿sí? Y acá también tengo otros guión varios, si no recuerdo mal la ruta. Y acá le puse una imagen justamente para comprobar que la ruta estática está invocando bien al recurso que le declaramos, ¿sí? Ahora, ups. Sí. Ahora, entonces los puntos que vimos hoy, gente, se refieren todo al manejo de lo que es FastAPI. Recuerden, por favor, que FastAPI no tenemos que darle run, ¿sí? Porque no estamos corriendo una aplicación. Nosotros lo que tenemos corriendo es desde la terminal el servidor de Ubicorn. El examen te obligará. Pero, ¿cómo se dice? El proyecto es servido por Ubicorn. Ubicorn es el que se encarga. Oye, también quiero jugar con los emojis. No, se está grabando. Hay que ser serios. Uy, ¿sí? Esto es racista. Bueno, el proyecto está servido por Ubicorn, es decir, hay un servidor, como hay varios, Apache, Apache Tomcat, eh, Glassfish, por ejemplo, que son servidores web. Hay servidores que son más simples, hay algunos que son más complejos, hay algunos que son mejores para contenido estático, hay otros que son mejores para contenido dinámico, ¿sí? Pero básicamente la función de todos es recibir las peticiones y devolver los recursos, ¿sí? Nosotros acá estamos usando Ubicorn porque es un servidor, ¿cómo decirles? Preparado para justamente el contexto de las APIs, ¿sí? Servir APIs, si recuerdan las primeras clases, es diferente a servir un sitio ya preestablecido. ¿Por qué? Porque la API se centra en
más en dar servicios, en dar funciones a otros, ¿sí? Eso no quiere decir que no pueda ser un sitio tradicional, justamente es lo que estamos haciendo, usando templates, usando recursos, pero también tenemos la posibilidad de que estos recursos, estas rutas que definimos, como por ejemplo barra calcular, sean invocados desde otros puntos, desde otras interfaces. Yo puedo crear una aplicación de escritorio que consuma estos recursos, puedo crear una aplicación móvil que consuma estos recursos, ¿sí? Eso ya varía de acuerdo al contexto en el que se quiere usar, la forma, ¿sí? Qué tanto es necesario esa interfaz especializada o sencillamente el gusto de las personas. Hay muchos sitios públicos que ofrecen su API y los desarrolladores crean las interfaces siguiendo las normas que les pauta. Creo que les mostré el sitio, perdón, el documento de uso de MangaDex, que es una página de mangas, que como les dije cayó. Ellos hicieron primero el API, es decir, el backend, no había un frontend, y para la gente que ya quería acceder a los recursos contenidos ahí, recuperar sus listas de lecturas por lo menos, ofrecieron justamente las APIs para que puedan ya sea llamar al recurso directamente, como fue la lista de lectura, porque mucha gente estaba pidiendo, quiero mi lista de lectura, quiero saber que estaba registrado, o para que terceros hagan interfaces. Ellos eventualmente hicieron su propia interfaz, pero una cosa no quita la otra, es decir, yo puedo tener mi propia interfaz y seguir ofreciendo las APIs para que otro presente los datos de otra forma, en otro orden, en otra distribución. Obviamente hay limitaciones a qué se puede hacer y a qué no se puede hacer, porque tengo que seguir las pautas que me marca el API, cómo construir la información que le voy a pasar, cómo voy a leer esa información, ¿sí? De hecho, en las clases siguientes vamos a empezar a trabajar un poquito con base de datos y vamos a ir agregando lo que es JSON, que son estructuras ya. De momento estamos manejando datos simples, ¿sí? No estamos estructurando, no estamos usando ningún tipo de contenedor para los datos, por así decirlo. Y vamos a usar JSON porque va de la mano con otra tecnología que vamos a usar un poquito más adelante. Quiero aprovechar ahora para darle una breve introducción, pero es Ajax. Probablemente ustedes ya conozcan Ajax, ¿sí? Cumplo en seguir nomás los pasos, las pautas. Pero básicamente Ajax lo que nos permite es hacer pedidos sin recargar el navegador o sin recargar la página, así hablándole en forma simple. Normalmente cuando trabajamos en web, cuando pedimos algo, la página se recarga y se carga otro documento o el mismo documento con los nuevos datos. A no ser que estemos usando JavaScript, obviamente que JavaScript hace de manera local todas esas modificaciones, pero sin ir por las ramas porque a cada explicación hay 1000 peros en informática, ¿sí? Entonces hay que tratar de no ir mucho por las ramas y tomar todo con pinzas, ¿sí? A lo que te diga una persona siempre va a haber un pero, ¿sí? Los discos de estado sólido son mejores que los discos convencionales, pero tal cosa, ¿sí? Tal función es mejor para tal cosa, pero, ¿sí? Entonces, para no ir tanto por las ramas con los peros, lo que hace Ajax es darnos la capacidad, exactamente, Eduardo. React, de hecho, montones de librerías, montones de frameworks, montones de entornos usan Ajax. ¿Por qué? Porque es un punto débil del desarrollo web, esa necesidad compulsiva de recargar toda la página. Porque yo por ahí quiero cambiar una palabra, quiero cambiar un número, quiero cambiar eh, Un estilo. un estilo, quiero cambiar. Sí, o sea, el estilo cambia más con las librerías de JavaScript. Pero sí, si viene del servidor algo, sí, si yo necesito algo del servidor, yo qué sé, estoy haciendo una búsqueda interactiva y quiero que vaya filtrando datos del servidor. Pero yo quiero que me cambie la tabla nomás. No quiero que recargue la barra lateral, no quiero que recargue la barra del menú, no quiero que cambie la imagen de fondo de vuelta, no quiero que se cargue, yo no quiero cambiar el fondo del sitio, no quiero cambiar la barra de navegación, yo solo quiero que se refresque esa tabla con los datos de la base de datos. Normalmente, cada vez que yo escribo una tecla, tendría que refrescarse toda la página y volver a cargarse todo. Pero es muchos recursos, o sea, te tiene que enviar el background, el style, el CSS, todo de vuelta. Y es muy poco interactivo. Cuando necesitamos conexiones a base de datos, se empieza a ver
esa flaqueza, por así decirlo. Si quiero hacer una búsqueda, tengo que escribir lo que quiero buscar, darle buscar, él envía la petición al servidor, el servidor crea la página, me devuelve toda la página con esa búsqueda. No era lo que quiero, tengo que escribir otra cosa, volver a darle buscar, me va al servidor, me devuelve todo, tengo que cargar toda la página de vuelta. Es muy laborioso, consume recursos del servidor, porque recuerden que el servidor tiene límites. Bueno, o sea, hay servidores ilimitados, entre comillas, pero nada es ilimitado. Por más que el hosting no me cobre por las peticiones extras o por el ancho de banda extra, más personas pidiendo más cosas consumen recursos y ralentizan el sitio, ¿sí? Hacen que no pueda servir a un número mayor de personas. Entonces, eso de cargar todo el sitio una y otra vez, se trata de evitar. Y una de las herramientas para evitar eso es justamente Ajax. Ajax lo que hace es enviar la petición de fondo, ¿sí? Como si se tratase de un script de JavaScript que está haciendo algo de fondo, espera una respuesta, el servidor le responde, pero en vez de responderle con todo el sitio, hojas de estilo, imágenes, tablas, todo lo que le pasa los datos en crudo. Y ahí Ajax, apoyado por el script, por el código de fondo, agarra esos datos y modifica la página que yo estoy viendo. Básicamente altera el árbol DOM, el árbol de elementos, ¿sí? Cambiando el contenido de algo. Entonces, yo le puedo pedir la lista de países y él agarra, le pide al servidor, el servidor le pasa una lista de países como un JSON y el navegador usa ese JSON que recibió para actualizar lo que yo estoy viendo. Es como que pido una página, pero me envían solo datos. ¿Por qué? Porque la página en sí ya está cargada. Entonces yo lo único que tengo que cargar de vuelta son los datos. Como les digo, ahora estamos trabajando con datos simples, no estamos usando estructuras, JSON, nada del estilo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes manejen bien estos conceptos de cómo se estructura, cómo se llama un recurso, que se interioricen. Yo sé que es un cambio al modelo tradicional. Por ahí los que ya están en la parte de programación web ya entienden get, post, ya se pueden hacer una idea de cómo está trabajando esto de fondo, ¿sí? Pero es un cambio en la forma de programación, es algo que ustedes están viendo, bueno, empezaron con HTML, pero ya en la parte de servicios, de estructura, de complejidad, acá se cambia un poquito el paradigma, se cambia un poco la forma. Ya no es más, llamo a este archivo para hacer esto, llamo a esto acá. ¿Por qué? Porque está todo enlazado, recursos, carpetas, documentos, rutas, todo tiene que trabajar de forma conjunta, ¿sí? Entonces, partimos del archivo main, donde tenemos definidos los recursos, tenemos definidos rutas, tenemos definidos los templates, tenemos mapeadas un par de rutas a modo de ejemplo, esas rutas reciben datos, calculan, devuelven resultados. Tenemos otras rutas en otro archivo, ¿sí? Que tienen sus propios métodos, tienen su propia estructura. Tenemos recursos en carpetas aparte para hacer más estructurado esto, ¿sí? Tenemos templates en otras páginas, en otras carpetas para de nuevo estructurar mejor esto, ¿sí? Acá justamente ven cómo se llama estático barra tal cosa, ¿sí? Entonces, mi idea ahora es que ustedes dominen esta nueva forma, esta nueva estructura, ¿sí? Yo en estos días, si no surge ningún inconveniente, disculpen la vez pasada, pero no era una tesis, eran dos realmente las que me llegaron de última hora para hacer toda esa evaluación y me complicó un poquito porque tenía que pasar todo un reporte y es un formato que no manejo también, que tuve que leer bien para completar. Entonces, por eso suspendí el de ayer. Pero eso y la D que de repente hoy decidió funcionar otra vez. Excelente servicio. Prender y apagar de vuelta. Pero si Dios quiere, entre esta noche y mañana yo voy a poner en orden los classrooms con las tareas. Este ejemplo, si Nico puede compartir el video, le voy a agradecer para los compañeros que no están presentes. Y voy a pedirles justamente una tarea más que va a ser algo similar a este, en la que van a necesitar rutas en archivos externos, recursos y algunos cálculos sencillos. No les voy a pedir cálculos muy complejos ahora, porque la idea es que ustedes se interioricen con esta forma de trabajar, ¿sí?
Y ya a vuelta vamos a empezar a agregarle ya base de datos a esto. Después vamos a agregar ya algunos conceptos de seguridad y demás, ¿sí? Pero como les dije ya en varios puntos, esto es una pirámide, gente, ¿sí? No dejen pasar y decir después voy a dar a entender por qué, porque vamos a agregar más cosas y más cosas. Y ya el día de mañana por ahí, ¿por qué está en nuestro archivo? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde viene esa ruta si no está en el main? ¿Sí? O sea, se complica. Mientras más dejen pasar, más complicado es retomar. Porque no es que, bueno, no entendí la clase 2 pero voy a entender la 3 4 y 5. Porque probablemente la 3 4 y 5 estén ligadas a la clase 2 y todas se basan en cosas que están ahí. Como todo en programación. Si no entiendo el if, ¿cómo voy a entender el if? No, no es un concepto aislado. Todo va de la mano. Y por más que sea un concepto aislado, por ahí, bueno, no entendí el if, pero voy a entender el while. Pero en la siguiente clase vas a encontrar un if dentro de un while. ¿Entendés el while? Pero ¿qué está haciendo el if adentro? Es un ejemplo medio sonso, ya sé. Pero sencillamente para que tengan en cuenta nada más esto. Entonces, volviendo al punto, entre esta noche y mañana voy a ir completando el contenido del Classroom para que tengan a disposición estos recursos, estos ejemplos, ¿sí? Les sirvan como base en lo que respecta a programación. También las tareas para que puedan subir las tareas que ya habíamos acordado. Y en la parte de arquitectura voy a subir las guías de defensa. ¿Para qué? Porque habíamos dicho que algunos de los contenidos vamos a segmentar para que ustedes hagan la investigación de forma separada y hagan una pequeña presentación de 15-20 minutos para pasar por ese contenido de forma rápida. Todavía no estoy subiendo porque quiero tratar de tocar la mayor cantidad de conceptos relacionados. Como son pequeños trabajos sobre plataformas de hardware, elementos de hardware, quiero tratar de tocar todos esos pequeños conceptos que por ahí a veces se pasan o se dan por conocidos, pero a veces son más conocimiento popular, vamos a decirle. Por ejemplo, si hablamos de una fuente de poder de una máquina, ya no es muy habitual, pero antes hablaba de watts reales o de potencia real. ¿Alguien sabe por qué estoy hablando de potencia real? Eso es porque antes tenía un índice de pérdida como mucho mayor, ¿no? O algo así. Exactamente, Tipo, así mismo. la fuente te decía 700 watts y después en chico decía 600 reales o algo así. O Es, decía, o después fuentes como las de, no sé, Corsair, por ejemplo, publicitaba como esta fuente es 700 kilowatts reales y así el sello principal es real, así, en grande. Porque entregaba lo que decía, pero si se vendiese como se vendía antes sería 1000 watts y abajo 700 reales, por ejemplo. así mismo. Ese es un concepto que por ahí se fue perdiendo un poquito, porque no suelo escuchar, pero está todavía latente en muchos modelos viejos, porque había una placa de video que te pedía que sí o sí tengas una fuente de 300, de 400, de 500, y vos veías tu fuente y decía 500, pero después leías bien y ya sabías que era un 80% más su capacidad real, porque en la conversión por demás factores perdía, y justamente estaban esos gabinetes MT que venían con esa fuentecita de 250, que tampoco llegaba incluso a esos 250 reales. Y había una diferencia muy grande entre fuentes, por así decirlo, de marcas reconocidas que entregaban realmente lo que decían y las que no. Y por ese lado estoy viendo para incluir todos esos pequeños conceptos dentro del cuestionario para que cada uno cuando haga su defensa tenga en cuenta eso. Porque son pequeñas cositas que por ahí uno va recogiendo con el tiempo, pero es importante que ustedes manejen, ¿sí? Ya sea porque el día de mañana por ahí pasa como dice Eduardo, la fuente dice 700, pero no leen la parte chica y dicen, ah, mira, este anda con 700 y este dispositivo ultra caro pide 650, así que perfecto, vamos a ponerle. Y después, ¡puf! ¡Pi! Se quemó. ¿Qué pasó? Ay, no, tu fuente estaba bajando, dando por debajo del voltaje o debajo del amperaje, no podía cumplir con el amperaje necesario. ¿Sí? Y en todos los conceptos hay cosas similares, ¿sí? Hay diferentes puntos que tocar, como por ejemplo, ¿por qué es importante que un SSD tenga espacio libre? Nosotros en los discos tradicionales llevamos hasta el 99,9%. Es cierto que afecta el swapping, ralentiza la máquina, pero que no iba a descomponer un disco rígido tradicional. Pero en muchos modelos, en muchos contextos de estados sólidos, se recomienda siempre dejar cierto margen de seguridad. Esos pequeños puntos son los que voy
retocando ahora para después entregarle a ustedes las guías y que ustedes elijan los temas, ¿sí? En la parte de temas, vamos a hacer como siempre. Voy a crear una publicación en la que ustedes van a poner quiénes son sus grupos, quiénes son los integrantes y qué tema eligen. Y para evitar cualquier tipo de polémica, primero elige, primero publica, tiene el tema. Si alguien publica después, ya sea por segundo, lastimosamente, tendría que editar su publicación y cambiar el tema. No sé si hay alguna consulta, gente, en lo referente a hoy. ¿No? Eh, Qué yo buen sí, servicio. yo sí tengo una pequeña pregunta. Con respecto al tiempo para hacer la entrega por los mini grupos, ¿cuánto tendríamos como No, no, para... eso cuando yo publique, eso vamos a negociar, eso no es para, para el viernes que viene. Bueno, de hecho el viernes que viene es feriado, justamente por eso estoy haciendo este trabajo. Ah, ya veo, sí. Es para que yo pueda pasar a otros contenidos, Nico, porque yo, por ejemplo, quiero tocar la parte de biestables, en la parte de lógica digital, Mm. y quiero ir hacia otros contenidos ya un poquito más, más prácticos, vamos a decirle, más, menos teóricos, más aplicados. Es por Eh, eso nomás, vamos a negociar toda la fecha, no es que te voy a decir, toma hoy, trae mañana, ¿sí? Eso no ah, se va a hacer dale, así. dale. Gracias. Bueno, gente, no sé si hay alguna otra duda, cualquier consulta. Recuerden, por favor, el martes es la fecha del Digicom, ¿sí? Para ver la defensa, para organizarse, ir viendo si les falta algún resorte, algo. Por favor, gente, les voy a pedir que todos traten de colaborar, no dejen en manos de uno u otros, ellos ya están haciendo, ya vieron ellos. Escriban en el grupo o en su grupo si quieren hacer un poco más privado y vean quién necesita esto, yo tengo tal día libre, yo puedo hacer tal cosa. Como les digo, gente, siempre hay algo en que colaborar, por ahí no pueden quedarse, pero pueden ir a buscar un resorte y acercarles, o pueden pedirle algunas piezas y pintar. O sea, siempre hay algo que pueden hacer. Por ahí van a ir por el circuito y falta alguna de las bolitas de acero, yo voy a buscar más. Por decir algún ejemplo, gente, o sea, yo voy a documentar una parte que faltó, yo voy a encuadernar algo. O sea, traten de aportar también, gente, no confíen en que, ellos están haciendo, van a terminar. Porque por ahí también a veces los compañeros se desaniman y dicen, ay, los no ayude, yo también para que me voy a forzar. ¿Sí? ¿Alguna consulta, queja, reclamo, plagueo, solicitud? Recuerdos de la... Sí, recuerdo. Por mi parte, yo no tengo nada que decir. Quedó todo claro. Gracias, profe. Perfecto. Sí, Eduardo, puedes ir a dormir. Voy a ver cómo poder usar esto para ayudarles con su asistencia, pero justamente los que están son los que no necesitan ayuda en asistencia, así que 110% o asistencia a ser considerada el año que viene, no sé. ¿Y qué hay Por de favor. nuestro querido Alan? ¿Qué pasará con Alan? Dónenle su De, excedente de asistencia. de una. Buen punto. Ese voy a cobrar por un favor futuro. ¿Está bien? Todo es negocio. No. Bueno, gente, nos vemos el martes después de un largo periodo de actividades deportivas. Lastimosamente el viernes tenemos ese feriado, como les digo, por eso vamos a completar con unos trabajos de defensa, ¿sí? Y el martes vemos ya cualquier, o sea, si tienen alguna duda, consulta, ya sea sobre las clases, sobre el proyecto, me pueden escribir en cualquier momento. Pero el martes nos vemos presencial para cualquier cosa y de ahí continuamos, gente. Yo voy a dar esta parte ya como comprendida, entonces, gente, lo de rutas, lo de estático, lo de templates, para poder continuar más rápido, ¿sí? Si tienen dudas, igual coméntenme, pero ya asumo que el contenido se comprendió de momento por lo menos, ¿sí? Bueno, ahora sí, como dice Eduardo, ustedes pueden ya mimir, yo a cenar alguito y después a subir tareas. Dale, nos vemos, profe. Éxitos. Nos vemos, Chao, profe. profe. En Chau, breve chau. paso la grabación. Editar las Ya, groserías. Poner el pi cada vez que se dice algo malo. ya.
Bueno, está Nico, gracias.